¿Y esto qué es, Andrés Amorós? ¿Esta cosa qué es? Pues mira, te voy a enseñar una foto y así lo localizas. Esto es un taconeo de flamenco y eso es este señor que está aquí. Válgame Dios. Dice- Hombre, Vicente Escudero, ¿Ves? ¿sabes? Lo Claro, recuerdo de niño, claro. que él contaba que zapateaba en las alcantarillas de Valladolid Claro, bueno, pues y decía, ¿cómo es el hombre? El hombre que baila, topa dentro. La mujer es topa afuera. y para arriba, las Para arriba, manos siempre, arriba. eso es. Claro, bueno, es que, mira, de Juan Martínez, que yo sepa, yo no he encontrado ninguna grabación, pero Vicente Escudero, que aparece aquí en el libro, Sí. y que es, digamos, relativamente parecido de la época y del Sí. estilo, bueno, pues hay esta grabación del taconeo, para la gente que digan, pero este loco, ¿de qué está hablando? En fin, estamos hablando de que hubo un momento en los años 20, 30, en los cuales la danza española, que hasta ese momento pues era un género popular pero considerado Menor. ínfimo, se convierte en el gran género europeo gracias a, fundamentalmente, la Argentina, la argentinita, Vicente Escudero y Pastor Imperio. Sí, señor. Y llega a los mejores escenarios de París, de Londres, de todo el mundo. Nueva York. Claro, de Nueva York, por supuesto. Entonces, bien, ¿y esto a qué viene? Bueno, pues viene que voy a comentar dos libros. Vamos a ver, sabes que ahora estamos porque se está hablando mucho de Chávez Nogales, claro. Yo ayer presenté mi libro sobre, en fin, la edición que he hecho del Juan Belmonte, pero es que ahora además, primero, Chávez Nogales lo merece, pero además, como han quedado libres los derechos, se están editando por todos lados. No hay que las obras. pagar. Claro, que también es una minucia, pero bueno, pues bien. Y con ese motivo, pues están saliendo muchas cosas, pero de estos libros que yo sepa, pues todavía no ha hablado nadie o yo no me he enterado. Y son dos ediciones verdaderamente preciosas. Vamos a ver. Las ediciones las ha hecho, en primer lugar, quien tiene el mérito de haberlo hecho es la estudiosa, que es la que dio a conocer, digamos, más bien a Chávez Nogales en su momento, María Isabel Cintas, que fue la que editó la obra completa en la Diputación de Sevilla. En 2 tomos, Eso es el que tengo yo, claro. es la primera que se edita. La primera que se edita, y una biografía y muchas cosas. Luego viene otra gente que hablará de otra manera y yo haré, pobre de mí, lo que yo pueda, pero hay que reconocer. Sí. Bueno, pues ahora ha tenido una idea estupenda, yo creo que es rescatar y publicar la edición facsímil de dos obras de Chávez Nogales. El maestro Juan Martínez, que estaba allí, y lo que ha quedado del Imperio de los Zares. Es una edición preciosa. Hombre, inconveniente que tiene, no es muy cómodo de leer por el tamaño, porque son unos librotes Es que además los periódicos eran más grandes. Eran así, entonces, claro. Pero entonces, esto tiene dos valores. Primero, el valor histórico, que ves cómo apareció de verdad. Exactamente. Bien, y ya está. Para leerlo es más cómodo en un libro de bolsillo. Y luego unas ilustraciones gráficas que son una locura. Sí. Pero además que es que Chávez Nogales era buen periodista, además de buen escritor, Sí. y se preocupaba muchísimo de las ilustraciones. Hay que decir Iba que con un la fotógrafo. maquetación es extraordinaria. Hombre, claro. La ves ahora y dice, pero qué moderno. Bueno, es que la gente es muy brillante. Pero que iba con un fotógrafo, con lo cual, de lo que trata, bueno, que ahora vamos a hablar de lo que trata. Mira, los dos libros se llaman El maestro Juan Martínez, que estaba allí, y lo que ha quedado del Imperio de los Zares. Juan Martínez se publicó en un folletín, porque era así, era folletín, es decir, se publicó por entregas, folletín reportaje, en estampa del 17 de marzo al 15 de septiembre del año 34. Ojo, pensemos lo que estaba pasando en España en ese Sí, momento. de hecho empieza ahí el golpe de Estado, la Revolución de Asturias, así llamada. Es más, se llamaba el Ejército Rojo de Asturias. Claro. Y en ese momento decide en publicar esto este señor, o sea que Sí. tiene su sentido muy claro. Luego, la otra obra, Lo que ha quedado del Imperio de los Zares, apareció en Ahora del 27 de enero al 22 de febrero del año 31. Pues también en vísperas de la República. Todo esto lo ha publicado una editorial, no de las grandes, pero una editorial que hace cosas muy bonitas, yo creo que es de Almería, si no me equivoco, se llama Confluencias. Lo importante es la edición facsímil. Bueno, actualidad de Chávez Nogales. Primero, Chávez Nogales es uno de los grandes periodistas españoles, sin duda ninguna. Sí. Y ya está.
y eso todos decimos, pues Larra, Pla, Chávez Nogales, bueno. Pero además de eso, además de escribir muy bien, la verdad es que Chávez Nogales es un personaje, en fin, muy, muy respetable. Claro, Sí. podemos Muy estar, independiente. eso es, de acuerdo o no con acertó o no acertó en sus opiniones políticas en cada momento, pero lo que está claro es que no se vendió a nadie. Y sobre todo, hombre, tiene una obra que, claro, ahora es que muchísima gente habla de ella, lógicamente, que es A Sangre y Fuego. A Sangre y Fuego son unos cuentos Unos relatos sobre, de la guerra. claro, sobre la guerra española, atroces, lo que pasaba, basados en la realidad, en un bando y en otro, es decir, crueldades de los dos bandos. Pero mira, yo ayer comentaba una cosa, y perdón, que a mí no me gusta hablar de mi familia, pero mi hijo Víctor, que es ingeniero y que no se dedica a la literatura y nada de esto, claro, no sé cómo fue a caer a leer Chávez Nogales, A Sangre y Fuego, y me dijo, bueno, claro, es que esto es fantástico. Dice, pero es que esto tiene un problema muy grande, que es que les desmonta el relato. Claro, ¿Es verdad? el llamado relato, esa historia La de la progres memoria histórica, democrática, de esa historia, una república angelical y bondadosa, una guerra donde hay unos buenos y unos malos, es que No. se cae, porque además, y este señor no puedes decir que era un fascista, porque es que no lo era en absoluto, Bueno, de hecho, era dirigió republicano, el pues periódico claro, de Azaña, pues de claro. quien luego renegó también, Claro. porque vio lo que pasaba. Claro, ya digo. Lo único que yo creo que Chávez Nogales se equivocó, no con mala fe, es en lo de Cataluña. No se enteró No, de nada. claro. Igual que Azaña solo se enteró cuando vivió allí. Por buenismo, Exactamente. por confiar en que los catalanes, en Eran buenos, definitiva, no, pues pues no. Pero bueno, aparte de que acierte o no, la verdad es que es una figura respetabilísima. Él se define a sí mismo. Yo soy republicano, burgués, antifascista y antirrevolucionario, claro. Y él tenía, en fin, su odio absoluto a la revolución rusa en concreto, soviética, y claro. al fascismo y a Hitler, pues naturalmente. Si todo viene de ahí, del 17. Y dice una cosa que además, a ver si lo recuerdo, dice, es que solo hay dos cosas a las que odio, lo digo de memoria. Dice, lo único que yo odio en esta vida es la estupidez y la crueldad. Pues claro, ¿cómo Sí, no vas a señor. estar de acuerdo con una Y persona en las así? revoluciones, desde la de Lenin hasta Claro. la de Hitler, en las dos cosas, y hasta la española, la crueldad sin sentido, Tremenda, por sin maldad. sentido. Sí. Bueno, pues entonces recordemos un poquito, para el que no lo conozca, el maestro Juan Martínez que estaba allí. Para leer el texto, pues hay ediciones de bolsillo estupendas y magníficas, pero esto le añade otro valor. ¿De qué trata? Bueno, es un testimonio sobre la Revolución Rusa de primera mano, fascinante. Hombre, se puede comparar con la obra de John Reed, los 10 días que Bueno, cambiaron el mundo. Muchísimo Lo de mejor John esto. Reed es todo falso. Claro, y esto es verdad. Bueno, Totalmente. entonces, además de ser verdad, es tan divertido, pues una historia real. Resulta que hay unos bailarines españoles de flamenco, una pareja, que es Juan Martínez y su pareja, ¿no?, que están en París y un empresario pues los contrata para ir, no se sabe dónde, pues allí a Oriente. Iban primero a Turquía y luego a Ucrania y a Rusia, y en medio de eso les coge el La comienzo revolución. de la revolución. Y la guerra civil. Y la guerra. Y claro, no. Primero, literariamente, y perdonen la pedantería, es que esto es una cosa muy, muy bonita y muy estudiada. Es la introducción de la perspectiva de un ingenuo. Sí. Como el ingenuo de Voltaire, como las cartas persas, el persa, Sí. como el marrueco, claro, uno Las que cartas viene de marruecas, sí, claro, uno claro, que viene eso sí. aquí y dice, ¿pero esto qué es? Y no se entera de nada. Y allí llegan los bolcheviques y los mencheviques. Bueno, y entonces según lleguen unos u otros, pues él y su pareja pues saludan de una manera Bueno, o y de luego, otra. y Magno, y Bandera. Bueno, dice, ¿pero qué Bandera? Stepan Bandera, lo digo porque ayer vi, alguien ha subido en YouTube la historia y la muerte de Stepan Bandera, que es uno de los nacionalistas ucranianos. Tremendo. Claro, ellos están en Kiev. Kiev, Así es. bueno, es que en Kiev pasan todas las ramas, de los rojos y los blancos. Todos, y ellos sufriendo. Bueno, además del texto, que yo lo conocía, claro, pero es que lo que yo no conocía son las fotos. Y es que las fotos que hay aquí son extraordinarias. Vamos a ver, primero, es verdad todo lo que cuenta Chávez Nogales. Los personajes no son inventados, existieron de verdad. Se lo contó todo esto Juan Martínez a Chávez Nogales en París
en el año 30. Y además también me he enterado ahora, bueno, buscando un poco, que después de eso, claro, esta gente siguieron trabajando y teniendo éxito. Se fue a Estados Unidos, Juan Martínez. Más seguro, desde luego. Claro, Sí, sí. y allí tuvo mucho éxito. Bueno, además de la historia esta, ¿por qué lo escribe el libro en el año 34? Claro, el año de la Revolución, Asturias, y cuando había, como dice María Isabel Cintas, había verdaderas romerías a Rusia, Sí, de señor. muchísimos intelectuales y además de primera categoría. Bueno, y de y España que- todas las izquierdas fueron, y las derechas, y ahí está el ABC, todas las crónicas de Sofía Casanova, que son las mejores que se publican en el mundo, porque en Inglaterra fueron los hermanos, la matrimonio Webb, una pandilla de cretinos de marca mayor. Y en España van los del PSOE y los de la CNT, que eran las dos ramas. Y unos salen rebotados y los otros acaban siendo rebotados también. Claro. La famosa pregunta de Fernández de los Ríos, ¿y la libertad? Y dice Lenin, ¿libertad para qué? Claro. El otro, oh, ah. Bueno, pues fíjate una cosa que he encontrado, claro, es que aquí leyéndolo despacio, la revista Ahora era una revista de izquierdas, no, Sí. no se puede Izquierda, decir, izquierda alfabetizada, no lo de ahora. moderada, no eso. Y entonces en la propaganda, fíjate lo que dice, ¿para qué? ¿Cómo vende este libro? ¿Qué va a pasar en España ante la amenaza de una guerra civil, ya lo dice, desencadenada por el propósito de los socialistas de lanzarse a un movimiento revolucionario? Claro. ¿Qué Es vas que a era decir? así, pero es que Sí, era pero así. claro, desde la izquierda decir eso es que es tremendo. Bueno, en las fotos, ¿qué es lo que yo, en fin, me ha llamado la atención, si quieres, anecdóticamente? Primero, que esta gente, los bailarines, se ganaban la vida pues como podían, ¿no? Y una vez ganaron un concurso de tango, y otra vez él se viste de torero, ¿no? Y otra vez está en Rusia, en medio de la nieve, y tiene que salir huyendo y está vestido de corto por las calles, y la gente mirándole allí. Imaginas. Bueno, pero si quieres vamos a lo tremendo. Lo que a mí me impresionó más. Bueno, pues por ejemplo, hay un tribunal de depuración de artistas. Entonces, claro, muchos se apuntan, pero hay que ver si son artistas de verdad o no. No. Entonces, en Moscú, ¿qué es lo que hace él? Pues bailar una farruca, se pone a bailar. Pero ¿cómo me dicen a mí que no soy artista? Mire cómo bailo, ¿no? Sí. Se encuentra a un ruso que tiene un nombre muy raro, Cerep. ¿Y quién es? Pues un español que se llamaba Pérez. Y lo ha puesto al Lo he revés. puesto al revés. Y en vez de Pérez se llamaba Cerep. Fotos del terror. Y lo siento, perdonen que no son cosas desagradables, pero están aquí. Fotos de matanzas de judíos. Sí, señor. Hay fotos tremendas. Los marineros sanguinarios. Esa imagen que Matando tenemos, a los oficiales. pero tremendo el miedo que les tenían. Disculpen, personajes ensartados en las bayonetas, Sí. por el pecho. Imágenes de la Checa. Bueno, el que quiera saber lo que es la Checa aquí, un bosque de ahogados que encuentran en el fondo de un lago, que hay tantos que han dejado allí como si fueran árboles. No, luego, una cosa que a mí me impresionó muchísimo, un señor que se llamaba Jakobliva. Yo no tenía ni idea de quién era, como es lógico. Es un ruso revolucionario que va por las calles y el público enfervorecido, vamos, el héroe. ¿Y qué es lo que ha hecho Jakobliva? Es tan revolucionario que ha conseguido que maten a su padre, Que lo fusilen. Sí, que sí. lo fusilen, por poco revolucionario. Y entonces se convierte en el héroe popular. Hay una cosa, fíjate. luego en tiempos de Stalin, unos años después, un hijo es convertido en héroe de la Unión Soviética porque denunció a sus padres por contrarrevolucionarios. En fin. Un niño, ¿eh? Tremendo. Y al final, bueno, ya logran escapar de allí y van a comer, y van a una comida. ¿Y qué es lo que pasa? Que no pueden comer, porque se les había olvidado. Y dicen, tú mira la expresión, nos quedamos casi congestionados ante aquellas montañas de comida que los camareros iban trayendo. Tuvimos que pagar e irnos sin probar bocado. Se nos había olvidado aquello de comer. No sabíamos. Fíjate, Juan Martínez. Y dice, última frase de Chávez Nogales, ¿acaso no se deba nunca superar la medida de lo humano? Pues sí, señor. Claro, es que llevar una al de ser las humano al mejores extremo. páginas que tiene el archipiélago Gulag es cuando, estando en el Gulag, recibe
unas albóndigas de la familia. Entonces él cuenta cómo es comer carne que lleva años sin comer y cómo la grasa va haciéndole feliz las vísceras. Esto sí es que ya no saben. Bueno, el otro libro, que ya no tengo tiempo y tiene un poco menos interés, pero también es curiosísimo, lo que ha quedado del imperio de los zares. Chávez visitó Rusia en el año 28, pero además de eso es que de Rusia salieron 2 millones de personas. Señor. Bueno, y muchísimos estaban en París y allí conoció a muchos y recogió un material enorme. Y eso es lo que vemos en las películas, en como comedia. El taxista clásico. Todos los antiguos conde Yusupov, príncipes, aristócratas que cantan en un cabaret, que son el portero de cabaret. Exactamente. Bueno, una serie de historias absolutamente tragicómicas. Y por ejemplo, conoce entonces, que yo no tenía ni idea, Chávez Nogales conoce a Irene Nemirovsky también. Nada menos. Tú fíjate, y claro, como un representante de esto, y bueno, habla de Rasputín, de Yusupov, de Anastasia, de Pavlova. Al que más valora es a Kerensky. Y en cierta medida dice, es como premonitorio de lo que él haría. Que lo que quiere, dice una frase tremenda, asesinos rojos o asesinos blancos, todos asesinos. Porque Kerensky no quiso una revolución manchada de sangre, como yo no la quiero para España. Pero Kerensky no quiso cargarse a Lenin, a pesar de que había dado un golpe de Estado. Y por tonto, luego se lo cargaron a él. Bueno, él pudo huir. Yo lo cuento en la memoria del comunismo, que es un personaje masón, etcétera, y por, como decía, que el par délicatesse, yo perdí la vie. Pues claro. Sí, señor, lo pierde. Y lo pierde, no, y Rusia es trágico. Eso. Es absolutamente trágico. Bueno, en definitiva, que los dos libros, hombre, el de lo que queda de los zares en París, sí, es un reportaje muy interesante. El maestro Juan Martínez a mí me parece absolutamente genial. Yo les recomiendo que lean el texto, pero, hombre, también si tienen curiosidad, esto aporta una documentación gráfica absolutamente extraordinaria. Les recuerdo de la editorial Confluencias, la edición que ha hecho María Isabel Cintas, la edición facsímil del original, cómo aparecieron las dos obras de Chávez Nogales. Pues ahí queda, y son las 12 en punto y sereno. Vámonos. Pues nos tenemos que ir. Hasta mañana a las 6. Pásenlo bien.